Hola, mi nombre es Elliot y tengo 30 años. Hoy estoy sentado aquí en una vieja silla de ruedas en una pequeña habitación en un centro de apoyo para discapacitados en Ohio para contarles la historia de mi vida fuera. La ventana está lloviendo como si marcara un ritmo con los recuerdos que he intentado enterrar, pero nunca puedo escapar. No soy un millonario con decenas de millones en mi cuenta bancaria, ni vivo en una lujosa mansión con autos caros. Solo soy un sobreviviente que lleva cicatrices tanto en el cuerpo como en el alma. Pero decir esto, historia, tengo que volver al principio, al lugar donde todo empezó, un barrio degradado de Ohio donde yo, una vez fui un niño con grandes sueños antes de que todo se desmoronara. Nací en un lugar al que llamaban River Bottom, un nombre que ya de por sí desesperaba. Un rincón de Cleveland donde se apiñaban casas de madera destartaladas y se mezclaba el olor a aceite de motor y basura. En el aire, como si fuera parte de la vida, mi casa era un apartamento de 2 habitaciones con paredes amarillentas y manchadas y un techo con goteras. Cada vez que llovía, mi padre Carl hacía trabajos ocasionales en un taller de reparación de automóviles. En casa, con las manos ennegrecidas y el aliento cargado de cerveza, mi madre Linda trabajaba como camarera en un pequeño restaurante donde forzaba una sonrisa para ganar unos dólares en propinas. Éramos pobres. Era tan pobre que la cena a menudo consistía solo en sándwiches de mantequilla de maní, y aprendí a no pedir nada más allá de lo que los padres podían proveer. Pero yo era un niño, y los niños siempre encuentran una manera de soñar. ¿No? Me encantaba correr por el vecindario trepando montones de neumáticos viejos. Detrás de la tienda de mi papá, imaginándome como un explorador en una jungla, tuve una mejor, mi amigo Tommy, un niño flacucho con el pelo rojo desordenado que siempre me hablaba de naves espaciales de la ciencia ficción. Libros que tomó prestados de la biblioteca Eliot decía, «Un día tú y yo seremos... Voy a salir de este infierno, ya verás». Le creí. Creí que un día me convertiría en alguien. Algo grandioso entonces, cuando tenía 9 años, todo cambió. Una fría mañana de otoño, mi madre me llamó a la cocina. Llevaba un suéter viejo y desgastado, pero sus ojos estaban tensos, como si estuviera escondiendo un gran secreto. «Elliot, eres... Hoy te quedarás en casa sin ir a la escuela», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «Te llevaremos a un chequeo de salud. Lugar especial». Ingenuamente pregunté, «¿Qué tipo de chequeo, mamá?» «No estoy enferma». El padre apoyado en la puerta murmuró, «No hagas muchas preguntas, vámonos». Nos subimos a la vieja y destartalada camioneta de mi padre, a la que yo en broma llamaba la máquina de toser, por el modo en que funcionaba el motor. El viaje se apagó y duró horas, dejando atrás a River Bottom, pasando por calles vacías. Campos hasta que llegamos a un edificio gris que estaba solo junto a la carretera. No parecía un hospital, más bien un almacén sin letreros, sin gente entrando ni saliendo, solo una pesada puerta de hierro y algunos autos estacionados afuera. Sostuve la mano de mi madre sintiendo la frialdad de su palma filtrándose en mí. «No ten miedo, Elliot», susurró, pero era ella la que temblaba por dentro. Todo estaba extrañamente limpio. Los pisos brillaban y el aire olía levemente a antiséptico. Un hombre con una bata blanca de laboratorio y gafas con montura de acero. Se presentó como el doctor. Harris. Sonrió, pero su sonrisa no me hizo sentir. «Seguro, un niño sano», dijo dándome una palmadita en el hombro. «Solo unos pequeños pruebas y estarás en casa en poco tiempo». No recuerdo mucho de lo que pasó después. Me llevaron a una habitación completamente blanca. Me dijo que me acostara en una mesa de metal fría. Una aguja me pinchó el brazo y luego otra el cuello. Me sentí somnoliento y mis párpados pesados. Y el mundo se volvió negro cuando me desperté. Estaba de nuevo en mi cama en el apartamento con la cabeza palpitante y estaba exhausto como si hubiera estado corriendo todo el día. Mi madre se sentó a mi lado y me acarició. «Cabello, estás bien», dijo, pero sus ojos evitaron los míos.
Le pregunté qué me habían hecho, pero solo dijeron, solo un chequeo, no te preocupes. Quería creerles, pero algo se sentía mal, me sentía diferente, como si me hubieran quitado una parte. Unas semanas después comencé a sentirme más débil. Al principio tenía dolores agudos en las piernas como agujas que me apuñalaban. Luego comencé a cayendo cada vez con más frecuencia hasta que no pude correr más una tarde mientras intentaba subir la pila de neumáticos como siempre me pasaba. Me caí fuerte. Mis rodillas se estrellaron contra el suelo y no pude levantarme. Tommy entró en pánico y corrió. Para buscar a mi papá, mi padre vino y me llevó a casa. Pero en lugar de preocuparse, simplemente murmuré, ¿por qué no tuviste más cuidado? Lloré no de dolor, sino de... La impotencia me tragó por completo. Durante los siguientes meses, mis piernas se entumecieron cada vez más y no podía caminar. Sin muletas y finalmente un médico del hospital local me diagnosticó parálisis en la parte inferior del cuerpo. Dijeron que era un trastorno neurológico raro, pero nadie explicó por qué mis padres no me llevaron a hacerme más pruebas ni a buscar tratamiento. Simplemente me compraron una vieja silla de ruedas que crujía cada vez que la usaba. Conmovido mientras luchaba con mi cuerpo, mi familia comenzó a transformarse. Primero llegó un auto nuevo, un todoterreno brillante, muy distinto a la máquina de toser, y luego, uno. Un día mis padres anunciaron que nos mudábamos. Un nuevo comienzo, dijo mi madre. Pero ella, la sonrisa no era genuina. Dejamos River Bottom por un suburbio elegante, con casas con jardines bien cuidados y las cercas blancas de la nueva casa eran espaciosas, con una chimenea en la sala de estar y una cocina moderna con encimeras de granito. Encimeras me hizo sentir como si un niño de 10 años en silla de ruedas se sintiera fuera de lugar en ese espacio como un objeto que no pertenecía. Le pregunté a mi papá, ¿cómo podemos permitirnos esto? ¿Casa? Dio una leve sonrisa. El negocio está mejor. Ahora no preguntes demasiado preguntas. Pero no era estúpida. Vi los sobres gruesos que mis padres escondían en los cajones, las llamadas telefónicas nocturnas que hacían. Tenía en voz baja las horas en que salían de casa sin dar explicaciones. Mi madre empezó a usar ropa más bonita. Tenía joyas, y mi padre un reloj nuevo y brillante, pero nunca me miraron como solían hacerlo con el poco calor que yo tenía. Lo que una vez vi en sus ojos desapareció, reemplazado por una frialdad, como si fuera una deuda que querían olvidar. Intenté adaptarme. Aprendí a navegar por los amplios pasillos de la nueva casa en mi silla de ruedas. Traté de conocer Los niños del vecindario me miraban como si fuera una especie de bicho raro. Tommy ya no estaba cerca y perdí Mi único amigo en mi nueva escuela era que estaba aislado. Mis compañeros de clase susurraban detrás de mí. Me volvió a llamar y comencé a esconderme en libros, historias de aventuras. Tomado prestado de la biblioteca de la escuela en esas páginas podría ser un caballero o un astronauta cualquiera menos el niño atrapado en un cuerpo roto. Mis padres se distanciaron más. Dejaron de preguntar por la escuela. Se detuvo. Contar historias como antes. Las cenas se convirtieron en asuntos silenciosos, conmigo solo en un extremo de la mesa mientras mis padres hablaron sobre sus planes, viajes e inversiones. Una vez escuché a mi madre decirle a mi padre, solo unos años más, Carl, y todo estará bien. No lo sabía, lo que todo significaba, pero su voz me dio escalofríos en la espalda y comencé a notar detalles extraños una vez. Mientras me colaba en el estudio de mi padre para buscar papel y un bolígrafo, encontré una gruesa pila de documentos con palabras que no entendía. Comprender la compensación por consentimiento de ensayos clínicos. No me atreví a preguntar porque cada vez que intentaba mencionar algo, mis padres me ignoraban o me decían, no te entrometas. En el mundo de los adultos, Elliot, mi padre, gritó una vez golpeando la mesa con tanta fuerza que derramó un vaso de agua. Cuando tenía 11 años, mi madre quedó embarazada y pensé que podría ser una oportunidad para que nuestra familia se volviera más unida. Me imaginé teniendo un hermano con quien jugar y compartir historias, ya que no tenía a nadie más. Pero cuando nació Ryan,
Todas mis esperanzas se derrumbaron. Ryan era un bebé sano, con ojos brillantes y una sonrisa que derretía a todos. Mis padres lo miraban como si fuera un tesoro mientras yo me convertí en una sombra en mi propia casa. Todo cambió rápidamente. Mis padres pusieron toda su atención en Ryan. Le compraron juguetes caros y se lo llevaron. Fui al parque y tomé cientos de fotos mientras yo me quedaba en mi habitación con mí. En una silla de ruedas y con libros viejos, una vez le pregunté a mi madre por qué no me llevaban al zoológico. Ella me miró, sus ojos fríos como una piedra. Elliot, solo complicarías. Cosas que esas palabras cortaron más profundamente que cualquier aguja que alguna vez había sentido. Comencé a escucharlas con más dureza. Palabras, carga inútil, un desastre del pasado. Mis padres ya no ocultaron su decepción cuando me miraron una noche. Los escuché discutiendo en la sala de estar. Si no fuera por él, las cosas serían mucho más fáciles, dijo mi padre con su voz. Mi madre respondió. Hicimos lo que teníamos que hacer. Carl, no me arrepiento. Estaba acostado en la cama. Las lágrimas caían en silencio, tratando de comprender. ¿Por qué me convertí en el indeseado de mi familia? No sabía entonces que esos años eran solo el comienzo de la pesadilla más grande. Los secretos que mis padres escondían. Las agujas en esa habitación blanca y estéril de hace años. Esperando explotar, destrozando mi vida una vez más. Pero en ese entonces yo era solo un niño, tratando de sobrevivir a la soledad sin saber que me habían vendido hace mucho tiempo, a los 18 años. La edad en que la gente sueña con viajes lejanos, fiestas salvajes, o al menos un futuro muy abierto. Elliot lo vio. Como un número más, marcó otro año de vivir como una sombra en mi propia casa, sentado en mí. En una silla de ruedas chirriante, miré por la ventana de mi dormitorio las hojas doradas que caían en el crepúsculo de Ohio. Era el día de Acción de Gracias, y la elegante casa suburbana estaba llena de preparativos para una gran fiesta. Pero el corazón se sentía frío, como si el invierno hubiera llegado temprano, ahogando cualquier esperanza persistente. Con el paso de los años, desde que nació Ryan, me había acostumbrado a la indiferencia que mis padres, Carl y Linda, ya no sentían. Se molestó en fingir que le importaba yo. Yo era la carga del desastre. Pasado, como me llamaban en sus momentos de frustración, Ryan, mi hermano de 7 años, era el centro de atención de todos, con su sonrisa radiante, ojos brillantes y un futuro que mis padres elogiaron sin cesar. Su orgullo y alegría. Ryan va a hacer grandes cosas, decía mi padre, dándole una palmadita en el hombro como un rey pasando su corona. ¿Y yo? Yo estaba solo un adolescente paralizado, empujado a un rincón de la casa con mis viejos libros y sueños muertos hace mucho tiempo. Pero el día de Acción de Gracias, fue diferente. Lo sentí desde temprano en la mañana, mientras mi madre se apresuraba en la cocina preparando el pavo con calabaza. Pastel y platos cuyos aromas solo pude captar a la distancia. Llevaba un elegante vestido rojo. Su cabello. Mi padre, perfectamente rizado y con aspecto de estrella de cine, estaba ocupado poniendo la mesa y llamando a sus familiares con su voz. Rebosante de emoción, como si fuera el día más importante de su vida, Ryan corría por la casa en un pequeño traje, riéndose mientras las tías y los tíos llegaban abrazándolo y diciendo: «Eres realmente el orgullo de la familia». Me quedé en mi habitación, tratando de ignorar la conmoción del exterior. Había aprendido a retirarme como un caracol que se esconde en su caparazón. Pero entonces mi madre llamó a mi puerta con su voz llena de falsa dulzura. «Elliot, únete a nosotros para la fiesta. Es un día especial». Me sorprendió lo mucho que había pasado. Ha pasado desde que me invitaron a algo. Me dirigí a la sala de estar con el corazón latiendo con fuerza. Una parte de mí, esperando que solo por esta vez me trataran como parte de la familia. La sala de estar brillaba bajo la luz de la lámpara. La larga mesa del comedor estaba elaboradamente decorada con un mantel blanco inmaculado, copas de vino espumoso y platos de comida aromática. Parientes y amigos de mis padres, gente que solo había visto un puñado de veces.
Llenamos la mesa riendo y charlando animadamente. Ryan se sentó entre mis padres como un pequeño rey. Me moví silenciosamente hasta una esquina de la mesa tratando de no molestar a nadie. Algunas personas me miraron, ofreciendo sonrisas incómodas antes de apartar la mirada rápidamente. Estaba acostumbrado, pero esta noche mis padres me pusieron nerviosos. Intercambiaron miradas y luego miraron a Ryan como si compartieran un secreto que no me estaba permitido saber. La fiesta comenzó. Mi padre se puso de pie y levantó su copa, su voz cálida y firme. Gracias a todos por estar aquí hoy. El Día de Acción de Gracias es un momento para estar agradecidos por lo que tenemos y estoy orgulloso de decirlo. Que Linda y yo hemos construido una vida que vale la pena soñar. La sala estalló en aplausos. Con unos silbidos miré hacia abajo mientras jugueteaba con la servilleta en mi regazo, tratando de ignorar la creciente sensación de alienación en mi pecho. Entonces mi padre continuó su tono volviéndose más serio. Pero hoy queremos compartir un dato importante. Decisión. Una decisión para el futuro de esta familia. Miré hacia arriba. Mi corazón se aceleró. Mi madre tomó la mano de Ryan sonriendo alegremente. Mi padre examinó la mesa. Sus ojos pasaron sobre mí como si yo no lo supiera. Existe, y dijo, hemos decidido que todos los bienes de la familia en esta casa, los autos, las existencias, todo lo que poseemos se lo dejaremos a Ryan, nuestro orgullo y alegría. La habitación explotó de felicitaciones. Las tías y los tíos aplaudieron, elogiaron a Ryan y elogiaron a mis padres por sus sabias acciones. Decisión. Ryan sonrió abrazando a mi madre que le acarició el cabello y le susurró algo que lo hizo reír. Me senté. Allí se congelaron los activos, la casa, el futuro. Todo pertenecía a Ryan. ¿Y yo? No esperaba compartir, no soñaba con dinero ni propiedades, pero quería ser reconocido, ser visto, ser amado como un hijo. ¿No era yo digno de ello? Que respiré profundamente intentando mantener mi voz firme. ¿Qué pasa conmigo? La pregunta se me escapó antes de poder pensar, suave pero lo suficientemente fuerte como para silenciar la habitación. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Mi madre. Ella todavía tenía la mano rígida sobre el hombro de Ryan. Mi padre se giró hacia mí. Sus ojos eran fríos como el hielo y se rió, pero fue una risa cortante y desdeñosa. ¿Y tú, Elliot? ¿Qué tienes que aportar? Ha sido una carga que hemos llevado durante 18 años. Demasiado tiempo. Sus palabras me golpearon como un martillo en el pecho. La habitación dio vueltas. Escuché susurros y risas silenciosas de algunos familiares. Mi madre no dijo nada. Solo miró hacia abajo. Como si me avergonzara me atreví a hablar. Ryan me miró con sus ojos inocentes. No. Al comprender lo que estaba pasando, quise gritar, golpear la mesa, hacer cualquier cosa para demostrar que no era una carga. Pero no pude. Simplemente me quedé allí sentado, agarrando con las manos los brazos de mi silla de ruedas, lágrimas en los ojos. Brotando pero contenido por los dientes apretados, no lloraría frente a ellos. Nunca la fiesta continuó como sin mí. La pregunta nunca había existido. La gente reía, chocaban sus copas y brindaban por el brillante futuro de Ryan. Salí de la habitación en silencio, sin que nadie se diera cuenta. Volví a mi habitación, cerré la puerta y dejé que la oscuridad me tragara. El dolor no fueron solo las palabras de mi padre. Fueron 18 años de abandono, menosprecio y trato como un error. Miré alrededor de mi habitación, la cama individual, la vieja estantería, los libros de aventuras que habían sido mi refugio. Todos pertenecían a esta casa, una casa donde yo no tenía lugar esa noche. Yo no dormí. Me quedé en la cama mirando al techo, escuchando las risas que resonaban en la sala de estar. Pensé sobre los años en River Bottom cuando mis padres eran pobres, pero al menos me miraban como a su hijo. Pensé en las agujas en esa habitación blanca y estéril cuando tenía 9 años, en las piernas que perdí, en el repentino cambio de mis padres.
riqueza. Algo andaba mal. Siempre lo había sentido, pero nunca me había atrevido a enfrentarlo esta noche. Cuando mi padre me llamó una carga, una parte de mí se hizo añicos. Ya no podía quedarme aquí. No podía seguir viviendo en un casa donde no fui bienvenido. Me senté y encendí la lámpara del escritorio. Con manos temblorosas comencé a empacar. No tenía mucho que fuera realmente mío. Algunas prendas, mis libros favoritos, una mochila vieja. Agarré una botella de agua y unas barras de granola de la cocina que se escabullían como un ladrón en mi propia casa. No tenía ningún plan ni idea de a dónde iría. Solo sabía que si me quedaba, moriría. No mi cuerpo, sino mi alma que había estado allí. Me asfixié durante demasiado tiempo al amanecer. Me dirigí hacia la puerta trasera donde había una pequeña rampa. Los padres lo habían construido hace mucho tiempo, pero rara vez lo usaban. Esperé y me detuve una última vez mirando el casa iluminada donde mi familia aún dormía sin saber que estaba a punto de desaparecer. Pensé en Ryan, el niño inocente, y me pregunté si algún día entendería lo que había pasado. Pensé en mis padres. Una vez que todo mi mundo se volvió extraño, me di la vuelta y bajé en bicicleta. Camino brumoso que llevaba mi dolor y un alma destrozada. No tenía dinero ni destino, solo tenía un pensamiento sobre vivir. Pasé por las calles suburbanas pasando casas y despertando lentamente mis brazos. Pero no me detuve. Llegué al centro de Cleveland, donde las personas sin hogar se reunieron bajo los pasos elevados. Una mujer mayor con un abrigo andrajoso me miró y me preguntó, ¿perdiste a tu hijo? Le di la mano. Mi cabeza, mi voz. No, simplemente ya no tengo un hogar. Ella me llevó a un centro de apoyo para discapacitados donde me dieron una cama temporal y una comida caliente. Me acosté en el suelo duro. Colchón escuchando los ronquidos de desconocidos preguntándome qué haría a continuación. No tenía nada más que mi mochila y un corazón lleno de heridas, pero en lo profundo, un pequeño fuego empezó a arder. No esperanza, sino rabia. Quería saber por qué mis padres me trataban así. Quería entender por qué perdí mis piernas. ¿Por qué se enriquecieron? ¿Por qué yo? Se convirtió en una carga los días después de que me fui de casa. Pensé que la vida no podía empeorar, pero como si fuera una cruel costumbre, la vida siempre encontraba la manera de recordarme que estaba equivocado. Vivir en el centro de apoyo no era un paraíso, pero era un lugar donde podía respirar la gente de aquí. Los trabajadores sociales exhaustos que atendían a personas sin hogar y discapacitadas como yo tenían sus propias historias y aprendí a no preguntar demasiado. Muchas preguntas. Me dieron un pequeño rincón en el área de dormir común, separado por una cortina fina durante el día. Me iba en mi silla de ruedas a un parque cercano a leer libros o mirar. La gente pasa tratando de encontrarle sentido a un mundo que me ha dado la espalda. Pero la mayor parte del tiempo pensé en mis padres Carl y Linda y las palabras que dijeron en esa cena de acción de gracias. Eres solo una carga. Esas palabras eran como un cuchillo alojado en mi corazón, y cada día sentía que se retorcía un poco. Un poco más profundo una tarde cuando regresaba del parque, un miembro del personal María me llamó. Era una mujer de mediana edad con el pelo rizado recogido en alto y siempre con una sonrisa amable a pesar del cansancio. Sus ojos, Elliot. Hay una carta para ti, dijo entregándome un sobre blanco. Simple frunció el ceño. ¿Quién sabía que estaba aquí? No le había dicho a nadie que me había ido de casa, y este centro no era un lugar que los familiares o amigos de mis padres buscarían. El sobre no tenía nombre de remitente, solo una nota enrollada en tinta azul para Elliot. Tomé la carta y mi corazón se aceleró. Por razones que no podía explicar, volví a mi rincón, cerré la cortina y encendí el pequeño lámpara de escritorio. El sobre era delgado y contenía solo una hoja de papel doblada por la mitad escrita con letra temblorosa. La escritura era como si el escritor tuviera prisa o miedo. La abrí y las palabras me impactaron. Yo como una tormenta, no estás enferma, eres una víctima.
Tus padres te vendieron como prueba tema, mi hijo también fue víctima. Son intermediarios de una organización farmacéutica clandestina. Investigan Elliot, sin firma ni dirección, solo frases cortas y agudas como puñaladas de un... Blade lo leí de nuevo palabra por palabra tratando de darle sentido. Te vendí como una organización farmacéutica clandestina de sujetos de prueba. La palabra se arremolinaba en mi cabeza como una canción discordante. Quería reírme y pensar que era una broma enfermiza de alguien, pero en el fondo, una vocecita susurró. Siempre supiste que algo andaba mal, ¿no? Me quedé allí sentado, agarrando El papel estaba tan apretado que se arrugaba, y los recuerdos volvían vívidos como viejos rollos de película. Habitación blanca estéril cuando tenía 9 años, las agujas el doctor. Harris con su sonrisa fría a mí. Las piernas se debilitaron y luego perdieron toda sensibilidad. La repentina riqueza de mis padres. La camioneta, la casa suburbana, las llamadas telefónicas secretas a altas horas de la noche y la forma en que me miraban como si fuera una deuda que tenían. Quería borrar todos esos fragmentos que una vez estaban enterrados bajo capas de miedo y ahora emergían afilados y aterrador, pero no lo creí de inmediato. No pude creerlo mis padres, sin embargo frío. Por muy crueles que fueran mis padres, me criaron sin mucho entusiasmo. Me habían dado un techo aunque yo fuera solo una sombra debajo de él. ¿Cómo pudieron venderme? ¿Cómo pudieron hacer algo así? Horrible. Metí la carta en el bolsillo de mi chaqueta, decidido a olvidarla. Tal vez alguien se equivocó. Tal vez fue una calumnia de alguien celoso de la riqueza de mis padres. Pero la carta no. Deja mi mente esa noche me quedé en la cama con los ojos bien abiertos en la oscuridad, escuchando los ronquidos de los que me rodean, pensé en Ryan, mi pequeño e inocente hermano que creció con el amor que nunca tuve. Pensé en mis palabras de mi padre. ¿Qué tienes que aportar? Y luego pensé en mis piernas. Me lo quitaron sin explicación, si la carta era cierta, si mis padres habían hecho algo que para mí tenía que descubrir, no porque quisiera venganza, al menos no entonces, sino porque necesitaba la verdad. Necesitaba saber por qué mi vida había resultado así. A la mañana siguiente comencé. No tenía muchas pistas, pero la carta era un comienzo. Le pregunté a María cómo había llegado la carta. Ella se encogió de hombros un hombre. Lo dejó en recepción. No dijo nada. Llevaba una gorra de béisbol. Tirado hacia abajo sobre su cara, no pude verlo bien. Un escalofrío recorrió mi columna. Alguien me había rastreado deliberadamente. Dejó esta carta y no quería ser identificado, lo que me hizo sentir curiosidad. Y, un poco asustado, comencé con lo que tenía recuerdos. Saqué un viejo cuaderno de mi mochila y comencé a escribir todo lo que podía recordar sobre el chequeo médico cuando tenía 9 años. El blanco. Habitación Dr. Harris. La fría mesa de metal. Las agujas, intenté recordar más detalles, pero eran borrosos como un sueño medio olvidado. Seguí escribiendo los repentinos sueños de mis padres. Riqueza, las llamadas telefónicas secretas, la pila de documentos que había visto en el estudio de mi padre con palabras como clínica, juicio y compensación. No sabía qué significaban, pero eran pistas y me aferré a ellas como a un hombre que se estaba ahogando encontró un salvavidas y decidió regresar a River Bottom, el vecindario donde crecí. Tal vez alguien allí sabía algo, no tenía dinero, pero el centro de apoyo proporcionó pases de autobús gratuitos para personas con discapacidades. Y usé uno. El viaje de regreso a River Bottom fue un puñetazo en la cara. El barrio no había cambiado. Casas ruinosas, olor a aceite de motor y basura, los rostros cansados de sus residentes. Pero para mí era como un viejo cuadro lleno de recuerdos y dolor. Por las calles familiares, pasando el taller mecánico donde mi padre solía trabajar, pasando la pila de neumáticos donde Tommy y yo solía jugar con Tommy. Me preguntaba dónde estaría ahora si todavía me recordaba. Nos detuvimos frente a nuestro antiguo apartamento. Todavía estaba allí,
pero ahora estaba ocupado por otra persona con cortinas azules y La bicicleta de mi niño estaba estacionada afuera y la miré con la sensación de estar mirando. En otra versión de mí mismo, Elliot, de 9 años, antes de que todo se derrumbara. No sabía qué esperaba, tal vez una respuesta, una señal, pero no había nada. El silencio del barrio me llevó a preguntar entre los antiguos vecinos. La mayoría se habían mudado, pero yo encontré a la señora Rosa, una señora mayor que vivía frente a nosotros. Estaba sentada en su porche tejiendo con los ojos nublados por la edad. Cuando me presenté, ella entrecerró los ojos y luego dio una sonrisa triste. Elliot, el niño que subió las pilas de neumáticos. Mi Dios mío, has crecido. Le pregunté por mis padres, por los días que vivieron aquí. Ella suspiró, su mirada distante. Cambiaron después de esa vez, te llevaron a algún lugar ese día. Tu madre estaba llorando cuando regresaron, pero ella no dijo por qué. De repente, sacaron dinero de inmediato. Todos pensaron que era extraño, pero nadie se atrevió a preguntar. Las palabras de la señora Rose encendieron una. Despertó mis sospechas. Le conté lo que decía la carta, y ella se detuvo. Tejer me miró y bajó la voz. Elliot, unos niños de este. El barrio desapareció en ese entonces, nadie sabía a dónde iban. Había rumores de una clínica en algún lugar. La gente de la carretera dijo que no era un hospital, sino un lugar de negocios turbios. ¿Recuerdas dónde te llevaron tus padres? Asentí. Mi corazón latía con fuerza. La habitación blanca, doctora Harris. Le pregunté si sabía algo más, pero él la negó con la cabeza. Tienes que tener cuidado, a la gente así no le gusta. Siendo excavado le agradecí y dejé mi mente dando vueltas. La carta no era una... Ya no bromeaba, era real. Y si era cierto, mis padres no solo me habían abandonado, sino que habían hecho algo mucho peor. Regresé al centro con un nuevo sentimiento de rabia que no se encendió de inmediato, sino que ardía como brasas bajo las cenizas. Saqué la carta, la leí de nuevo. Eres una víctima. Mi hijo fue una víctima. También, ¿quién escribió esta carta? ¿Qué sabían y por qué me encontraron? No tenía ni idea. Respuestas, pero sabía que no podía detenerme. Tenía que descubrir la verdad sin importar lo doloroso que fuera. Esa noche me acosté en la cama con mi cuaderno abierto frente a mí y agregué una nueva línea. Encontré al doctor. Harris encuentra la clínica en la carretera. Ese fue el primer paso. No lo sabía. ¿A dónde me llevaría? Pero sabía que ya no era el niño asustado de aquella noche de acción de gracias que me había dado la carta. Despertó algo en mí, algo que pensé que había muerto. Encontraría la verdad sin importarla mi investigación. Comenzó con los pasos más pequeños, como alguien que anda a tientas en la oscuridad. No tenía dinero, ni conexiones, ni experiencia. Lo único que tenía era un fuego latente. Con rabia y una determinación que no sabía que poseía, mi primer paso fue rastrear. Al anotar mi historial médico, recordé que después del chequeo médico cuando tenía 9 años, mis padres me habían llevado al hospital local en River Bottom, cuando comencé a debilitarme. Si hubiera algún documento sobre mi condición, me habrían dicho que... Allí llamé al hospital con la voz temblorosa mientras explicaba que necesitaba ver mis registros antiguos y la persona en él. La línea me dijo que tendría que venir en persona con una identificación. No tenía mucha, solo una tarjeta de identificación. Mis padres me lo habían regalado hace unos años. Lo metí en mi mochila y agarré un pase de autobús gratuito desde el centro de apoyo y partió hacia el hospital River Bottom. Un edificio antiguo, con pasillos que apestan a antiséptico y están cubiertos de pintura descascarada. Me dirigí al mostrador de recepción donde una mujer de mediana edad estaba escribiendo. Necesito ver mi historial médico de 2009, dije tratando de mantener mi voz firme. Ella me miró con un destello de lástima en sus ojos y luego me pidió mi identificación. Después de investigar un poco en el sistema, me entregó una carpeta delgada.
Esto es todo lo que tenemos sobre ti, Elliot, dijo, pero algunas cosas no están claras. Abrí la carpeta allí mismo con el corazón latiendo con fuerza. El registro indicaba que me diagnosticaron un trastorno neurológico no especificado a los 9 años después de ser ingresado por pérdida de movilidad de las extremidades inferiores. Pero lo que me dio escalofríos fue la nota de que no había análisis de sangre ni radiografías. No hay informes detallados que expliquen por qué estaba paralizado. Solo una línea escrita a mano se desvaneció. Transferido de un centro médico privado. Doctor Harris, su nombre apareció como un fantasma que me arrastraba de vuelta a esa habitación blanca de hace años. La mujer en el mostrador le preguntó si sabía algo sobre el doctor. Harris o este centro médico privado. Ella negó con la cabeza. Luego aparecieron y desaparecieron pequeñas clínicas todo el tiempo. Nadie hacía un seguimiento de todas ellas. Podrías preguntarle al Departamento de Salud del Estado. Podrían tener más información. Le agradecí y metió la carpeta en mi mochila y dejé mi mente dando vueltas. Los registros no respondieron. Mis preguntas solo aumentaron más. ¿Por qué no se hacen pruebas? ¿Por qué solo se menciona el nombre del doctor? ¿Harris? ¿Por qué mis padres nunca me llevaron a recibir más tratamiento? Decidí investigar la clínica. La carretera que mi antigua vecina, la señora Rosa, me había mencionado, me llevó de regreso a River Bottom recorriendo caminos familiares. Calles preguntando a cualquiera que pudiera recordar algo de esa época. La mayoría de la gente movía la cabeza o compartía ideas. Vagos rumores, una misteriosa clínica, camiones de reparto que llegan por la noche, niños que desaparecen. Pero luego conocí al señor Joe, un vecino que solía visitar nuestra casa cuando yo era pequeño, ahora viejo con el pelo blanco. Estaba tomando café en un pequeño restaurante cerca del barrio que la clínica El señor Joe dijo que su voz era ronca. Lo recuerdo. Estaba a unas pocas millas de la autopista 71, un edificio gris sin letreros. La gente decía que era para pruebas de drogas, pero nadie se atrevía a acercarse. Tus padres te llevaron allí, ¿no? Asentí. Con el corazón acelerado continuó. Cambiaron después de eso. Tu papá Carl comenzó a tener el dinero, compró un auto nuevo y luego se mudó. Le pregunté qué hizo para hacerse tan rico y él solo se rió y dijo, bien, negocios. Pero sabía que nadie se hace rico tan rápido, no en River Bottom. Las palabras del señor Joe fueron otra puñalada. Le pregunté si sabía algo sobre el doctor. Harris. Negó con la cabeza. Nunca lo conocí, pero escuché que la clínica no solo probaba medicamentos en... Los adultos también usaron a los niños. Pobres, huérfanos o niños. Nadie se daría cuenta de mí. La sangre se heló. Niños. Nadie se daría cuenta de que era yo. ¿No era un niño pobre? Fácilmente. Se olvidó fácilmente. Se vendió. Decidí buscar la clínica. El señor Joe describió el gris. Edificio en la autopista 71. No tenía auto ni dinero para un taxi. Pero le pregunté a María en el centro de soporte. Me conectó con una organización benéfica local y organizaron un viaje gratuito. El viaje duró casi 1 hora, atravesando campos vacíos y caminos tranquilos. Cuando el coche se detuvo frente a un edificio viejo, mi corazón se encogió. Era el coloque el edificio gris sin letrero con una pesada puerta de hierro y ventanas rotas, pero estaba abandonado. La maleza crecía espesa alrededor de la entrada. La puerta principal estaba asegurada con un candado oxidado y no había alma a la vista. Me acerqué y miré por una rendija de la ventana, pero dentro estaba solo oscuridad y restos dispersos de muebles viejos. Si esto hubiera sido una clínica, ahora era un cascarón vacío, como si hubiera estado allí. Nunca existí. Me quedé allí parado bajo un cielo gris, sintiéndome como si hubiera tocado una puerta cerrada. La clínica fue mi única pista, pero no me dio nada más que decepción. Pensé en la carta anónima. Palabras duras. Eres una víctima. Tus padres te vendieron como sujeto de prueba. Si la clínica ya no estaba, solo quedaba un lugar para encontrar respuestas.
La casa de mis padres, me acordé de los documentos en el estudio de mi padre, palabras como ensayo clínico y compensación. Decidir regresar a la casa de mis padres no fue fácil. Solo pensar en entrar a esa casa donde me habían llamado. La carga me hizo apretar el pecho. Pero necesitaba la verdad. Y si estaba en mí, los cajones de mi padre, encontraría una manera de conseguirlo. Reuní mi coraje, guardé mi cuaderno y mi identificación en la mochila, y tomé un autobús hacia el elegante suburbio. De pie frente a la cerca blanca de la casa, me sentí como un extraño. La casa con su césped bien cuidado, acogedor. La chimenea y las cenas a las que nunca fui invitado. Ahora eran solo un recordatorio de años de abandono. Golpeé mi corazón latiendo con fuerza. Mi madre abrió la puerta. Sus ojos se endurecieron cuando me vio. «Elliot», dijo con su voz, delatando sorpresa e irritación. «¿Qué haces aquí?» Antes de que pudiera, respondió mi padre. Apareció detrás de ella, su rostro tan frío como el de acción de gracias. «¿Para qué has vuelto?», preguntó con voz afilada como una cuchilla. «¿No lo dejamos claro? Esa noche anunciamos la herencia para que entendieras que no tienes lugar aquí. Te fuiste y nos alegramos porque finalmente saliste. ¿Por qué estás?» Sus palabras fueron como una bofetada. Quería gritar para preguntar por qué me trataban así, pero apreté la mandíbula para mantenerme firme. Mi voz se calma. Solo vine a recoger algunas cosas viejas. Me quedaré unos días luego. Me fui. Vi a mi madre mirar a mi padre como si estuvieran considerando echarme de nuevo. Finalmente suspiró. «Está bien, pero no provoques problemas». No preguntaron cómo había estado viviendo, comiendo o durmiendo desde que me fui. Su frialdad cortó más profundo que cualquier insulto. No les importó. Nunca me permitieron entrar, pasear en silla de ruedas por los amplios pasillos que una vez fueron mi hogar, pero que ahora se sentían como extranjero, como un hotel. Ryan estaba en la escuela, así que la casa estaba tranquila con solo los susurros de mi madre en la cocina y el sonido del televisor de mi padre en la sala de estar. Me dejaron quedarme en mi antigua habitación intacta con su cama individual y estantería como si el tiempo no hubiera pasado. Pero yo no estaba aquí por nostalgia. Estaba aquí por la verdad. La primera noche que esperé hasta que mis padres se fueron a la cama, la casa se hundió en la oscuridad iluminada solo por las luces de la calle que se filtraban a través de las ventanas. Me dirigí al estudio de mi padre, una habitación que siempre estaba cerrada cuando era joven. Ahora la puerta estaba desbloqueada. Tal vez porque pensaron que me había ido para siempre. Me deslicé dentro. Encendí la lámpara del escritorio y comencé a buscar. Los cajones estaban llenos de facturas y contratos, pero nada me llamó la atención. Revisó la estantería debajo del escritorio, incluso el bote de basura, nada en el segundo. Esa noche casi me doy por vencido pensando que me había equivocado. Pero la tercera noche, cuando mis padres, fui a una cena, volví al estudio, abrí el cajón inferior del escritorio, el que mi padre solía llamar lugar prohibido para los niños. Estaba cerrado con llave, pero lo encontré. Una pequeña llave escondida debajo de la alfombra. Con manos temblorosas la abrí, y allí estaba una carpeta gruesa encuadernada con goma banda, etiquetada como contrato Medvance 2009. Lo hojeé, y mi corazón latía con fuerza. Contenía recibos de transferencias bancarias de Medvance Pharmaceuticals a la cuenta de mis padres por un total de decenas de miles de dólares, como servicios de corretaje y tema de ensayo clínico. Sujeto. Sabía que era yo otro documento. Enumeraba a otros niños con notas como daño neurológico o fallecido. Una nota escrita a mano con la letra de mi padre decía: «Éxito, de Elliot. Continuar cooperando». Me senté allí bajo la tenue luz de la lámpara. Las lágrimas corrían por mi rostro. Mis padres no habían. Me acababan de vender y me habían usado para allanar el camino para una red horrible que suministraba niños pobres y huérfanos a Medvance.
Para los ensayos de medicamentos peligrosos, fui el primer caso, el producto que los hizo ricos. Copié los documentos, los rellené. Metí la carpeta en mi mochila y me fui a la mañana siguiente sin un adiós. No lo necesitaba. Me habían quitado las piernas y ahora me retracté de la verdad y regresé a mi pequeña habitación en el centro de soporte agarrando los documentos. Había sacado de la casa de mis padres los recibos, contratos y notas de Medvance Pharmaceuticals. Fue una prueba contundente que demostraba que mis padres, Carl y Linda, me habían vendido a mí y a otros niños. Como sujetos de prueba, la lista de 17 nombres en los documentos con notas frías como daño neurológico o fallecido me encogió el corazón. No podía dejar que personas como ellos siguieran para escapar de la justicia. Pero sabía que para acabar con Medvance y mis padres necesitaba más voces. Otras víctimas como yo comencé con la lista, busqué en línea y envié mensajes. Hice llamadas, incluso escribí cartas escritas a mano. No todos respondieron, pero encontré a Angela, la madre de Marcus, un niño, quien como yo quedó paralizado después de un chequeo de salud en 2009. Angela compartió que mi madre Linda la había engañado para que se uniera a un programa médico falso. Ella sonrió tan cálidamente que Angela dijo entre sollozos, pero Marcus nunca volvió a caminar. Me identifiqué con su pérdida, compartí la evidencia que había reunido, y Angela aceptó luchar junto a mí. Seguí buscando ayuda, buscando a otras 7 víctimas. Emily, una niña que ahora depende de un respirador. Sobrevivió David, que perdió a su hermano después de uno de esos chequeos, y otros cada uno cargando. Una herida de Medvance nos llevó a formar un grupo anónimo llamado Los Sobrevivientes que se reunieron en una iglesia abandonada. Todos compartieron sus historias, su dolor y su rabia. Sentí una gran responsabilidad, pero también fuerza en nuestra unidad. Me comuniqué con Lauren Carter, una abogada de derechos humanos, por correo electrónico, y ella me invitó a su... La oficina revisó los documentos y escuchó mi historia. Este es un caso importante, Elliot, dijo. Ojos serios, pero es peligroso. ¿Estás listo? Asentí pensando en el nombres en la lista. Lauren nos ayudó a presentar una demanda colectiva en un tribunal federal en marzo, nombrando a Medvance y a mi padres como acusados. Los medios estallaron llamándome el hombre que demanda a su propia familia. Algunos me apoyaron, otros me llamaron traidor, pero no me importó, tenía pruebas. Tuve sobrevivientes y tuve la verdad. La batalla legal comenzó y sabía qué pasaría. Sé feroz. El juicio tuvo lugar en un día lluvioso de junio, 3 meses después de que presentamos la demanda. Ese día, en la fría sala del Tribunal Federal de Cleveland, me moví en mi silla de ruedas con el corazón latiendo con fuerza frente a docenas de ojos. De los espectadores, los reporteros y los sobrevivientes sentados detrás de mí. Lauren Carter. Nuestra abogada estaba de pie junto a mí agarrando su maletín. Frente a nosotros estaban el equipo legal de Medvance, hombres con trajes caros y mí. Mis padres, Carl y Linda, estaban sentados en silencio, evitando sus ojos los míos. Nunca me imaginé enfrentar a mis padres así. Una vez fueron mi mundo entero, pero ahora eran ellos quienes me vendieron. Usándome para alimentar su red criminal, Lauren abrió el caso presentando la evidencia, los documentos de mis padres, recibos de transferencias bancarias de Medvance y testimonios de 8 víctimas, entre ellas Marcus, Emily, David. Y me describió cómo Medvance probó medicamentos peligrosos en niños pobres con mis padres actuando como intermediarios, atrayendo a familias con dinero y falsas promesas. Mis padres negaron los cargos. Mi padre se quedó con la voz temblorosa pero desafiante. Elliot es un hijo ingrato que está haciendo. Esto por celos hacia su hermano Ryan. Solo hicimos lo que era mejor para la familia. Sus palabras cortaron como un cuchillo, haciendo eco aquella noche de acción de gracias cuando me llamó una carga. Mi madre bajó la mirada en silencio, pero vi que sus manos temblaban. Me llamaron traidor, alegando que yo había inventado la historia.
para arruinarlos, el equipo legal de Medvance también nos atacó, tildándonos de oportunistas y exigiendo que se desestimara el caso por falta de pruebas. Pero Lauren no dudó. Ella presentó los registros de transferencias bancarias de Medvance a mis padres, por un total de cientos de miles de dólares marcados con notas como servicios de corretaje y prueba sujeto. Sujeto. Era yo, ella compartió el testimonio de Ángela sobre cómo mi madre engañó a su Emily frágil y temblorosa. Habló a través de su ventilador. Nunca me pidieron consentimiento, me inyectaron algo, y ahora vivo así. David habló de su hermano que nunca volvió a casa. Cada testimonio fue un golpe duro contra Medvance, y mis padres me llamaron a testificar mientras me dirigía al estrado. Sentí que mis padres me miraban con preocupación y conté. El año que cumplí 9 años, la habitación blanca, el doctor Harris, la pérdida de mis piernas y la repentina riqueza de mis padres. Me llamaban carga, dije con la voz entrecortada, pero ahí está la carga para mí, para Marcus. Emily, a todos ellos destruyeron la sala del tribunal. Se quedó en silencio. Vi a mi madre. Inclinó la cabeza y las lágrimas cayeron. Pero mi padre simplemente me miró con los ojos llenos de rabia. Los abogados de Medvance intentaron desacreditarme alegando que era mentalmente inestable debido al rechazo de mi familia. Pero Lauren respondió presentando correos electrónicos internos anticipados, obtenidos de una fuente anónima que confirmaban que sabían. Las drogas causaron daño neurológico, pero continuaron de todos modos, la evidencia era demasiado clara. Abrumador. Y después de 3 semanas de intensos procedimientos, el jurado emitió su veredicto. Recuerdo que ese día el aire era claro y fresco afuera, pero dentro de la sala del tribunal la tensión era como una banda elástica. Extendido hasta su límite, el juez, un hombre mayor con un comportamiento severo y ojos afilados como espadas, se mantuvo firme. Para leer los cargos, el veredicto final, Carl y Linda fueron condenados por delitos federales. Trata de personas, abuso infantil y participación en ensayos médicos ilegales. Fueron sentenciados a 40 años de prisión federal y todo su patrimonio fue confiscado y distribuido entre las víctimas. Y Elliot, como la primera víctima con daños duraderos, recibió $1.222.000 de sus activos liquidados. Medvance fue multado con decenas de millones de dólares y varios ejecutivos fueron arrestados para una mayor investigación. Me senté allí escuchando el veredicto, pero sentí sin triunfo, me sentí vacío. Mis padres fueron esposados y llevados lejos, mi madre se volvió. Me susurró. Elliot, lo siento. Pero su disculpa llegó demasiado tarde. No lo hice. Responder acaba de salir de la sala del tribunal con un gran pesar ahora que han pasado más de 10 años desde entonces. Veredicto. Sigo siendo Elliot. Sigo en mi silla de ruedas chirriante. Sigo visitando a discapacitados. Centro de apoyo en Ohio cada semana afuera de la ventana, la lluvia sigue cayendo. Pero hoy no estoy aquí para esconderme ni lamentar mi destino. Estoy aquí para contar mi historia. Historia de pérdida y traición, pero también de lucha y esperanza. Hace 10 años me enfrenté a las personas que me dieron la vida. Carl y Linda, quienes me convirtieron en un sujeto de prueba para obtener un avance a cambio de dinero y estatus. Perdí mis piernas en mi infancia, pero no perdí mi voz. Descubrí la verdad. Reunió a otros sobrevivientes como Marcus y Emily para salir a la luz y ganamos. No solo en el tribunal, sino también reclamando nuestra dignidad. Hoy me siento ante un grupo de apoyo. Una joven que perdió su pierna en un accidente. Un hombre mayor con manos temblorosas y comparte mi historia, la habitación blanca. Cuando tenía 9 años, la noche de Acción de Gracias, mis padres me llamaron una carga. La carta anónima que me despertó silencio y el viaje para encontrar la justicia cuando termino, la niña susurra. Si tú podría hacerlo, yo también puedo. Sonrío, no porque sea un héroe, sino porque me veo en sus ojos sobrevivientes que nunca se rindieron.
Usé el acuerdo de 1.2 millones para fundar Survivor's Voice, una organización que apoya a las víctimas de ensayos médicos ilegales, brindándoles asesoramiento. Y, lo más importante, un oído atento. Pero el mensaje más importante que quiero compartir no solo con ellos sino contigo, que lees estas palabras es, este, no eres una carga, no importa cuántas veces la vida te derribe, no importa si las personas que amas están contigo, la mayoría te abandona, llevas dentro de ti una fuerza increíble, la fuerza para levantarte. A tu manera perdí mis piernas, pero en esa pérdida encontré mi voz, y si puedo, haz eso para que puedas vivir, hablar y dejarle saber al mundo que mereces ser escuchado, deseándote paz y todo lo bueno.